Muy buenos días, tardes y noches. Su servidor del día de hoy, Santos Ángeles Fletes, estudiante de la carrera de médico cirujano y partero dentro del Centro Universitario de la Costa, les da introducción al tema de estomas dentro de la materia de Clínica Quirúrgica 2024B, impartida por el Dr. Guillermo Osvaldo Ramos Gallardo. Ese es el índice con el que trabajaremos el día de hoy y adicionalmente implementaremos algunos ejemplos ilustrados con videos para cada uno de lo que son las intervenciones dentro de lo que es la elaboración del estoma. Y bien, para comenzar, antes debemos de mencionar la definición de la palabra estoma. El estoma como tal hace referencia a lo que es la palabra boca y ese se suele usar de forma intercambiable con lo que es la palabra ostomía. Ahora bien, dentro de lo que son términos médicos, el estoma hace referencia a una abertura quirúrgica entre un órgano hueco y una superficie corporal que es creado cuando no es posible realizar una anastomosis, ya sea debido a un alto riesgo de fracaso de este mismo o cuando no hay nada a lo que se pueda atar lo que es la porción proximal del propio intestino. Y ahora, dentro de lo que tenemos de estomas, pueden realizarse ya sea de manera de lo que es una cirugía electiva o una cirugía de emergencia. Cada una de estas tendrán sus propias razones y más adelante se mencionarán el porqué de cada una de estas dos. Ahora, la clasificación del estoma se puede realizar de diferentes formas. Primero tenemos que se puede realizar según el órgano al cual se dirige lo que es la formación del estoma. Si es que se quiere derivar un segmento del colon, se llamaría lo que es colostomía. Si es que se quiere realizar utilizando lo que es un segmento del ilion, se realiza con el término de iliostomía. Y en el caso en que nosotros queremos hacer una derivación de lo que es la vía de las vías urinarias, nosotros hacemos referencias a lo que es la urostomía. También tenemos que puede ser el estoma ya sea de manera de temporal o permanente lo que es su implementación, que va a variar según el tipo de intervención la cual se quiere realizar. Y también tenemos por último que el estoma puede realizarse de tres formas. Puede realizarse ya sea de forma terminal, en forma de asa o en asa terminal. Y bien, para lo que es la duración de los estomas, estos dependerán de la situación en la cual amerite lo que es la realización quirúrgica de estos. El estoma temporal suele realizarse durante situaciones de emergencia, la cual puede ser un trauma o una perforación de lo que es la víscera hueca, o como parte de un procedimiento planeado, de varios pasos como una medida protectiva, donde sirven para prevenir que el contenido fecal alcance la porción distal de lo que es el segmento intestinal y cause complicaciones. Se implementan para ayudar en la cicatrización anastomótica o en presencia de sepsis u otras afecciones, cuando no se considera seguro realizar una anastomosis. Y a diferencia del anterior, tenemos que las ostomías permanentes son formadas cuando la porción del recto y el ano han sido retirados por completo. En el caso ejemplo de pacientes que padezcan de cáncer colorectal, aquellos que sufren de una enfermedad inflamatoria intestinal como lo que es la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerativa o algunas otras complicaciones. Y en los casos en que una anastomosis también no llega a ser posible, en el ejemplo de complicaciones surgidas por traumas o lo que es una sesión de radiación previamente realizada dentro de lo que es el paciente. Muy bien, y respecto a las indicaciones en la realización de la ostomía, pues es lo que les había explicado anteriormente en la diapositiva anterior, que es en el caso de que el paciente pues entre en complicación secundario a una antecedente de enfermedad inflamatoria como lo es la enfermedad de Crohn o una enfermedad diverticular. También tenemos en el caso de que pueda ocurrir una obstrucción intestinal, también en el caso de que el paciente ha sufrido de algún antecedente de cáncer colorectal o propiamente de cualquier parte del segmento del colon. También tenemos en el caso de que pueda haber ocurrido un trauma, ya sea por la introducción de un objeto punzocortante o también por lo que es un impacto de alta fuerza, y también puede ser debido a una enteritis por radiación. También puede ser la protección de la anastomosis distal en el caso de que pues, al paciente se le esté intentando realizar la anastomosis de un segmento previamente separado del colon desde la porción proximal distal, y cuando se quiere también evitar fugas de estas mismas, pues como nosotros sabemos al momento de realizar ese tipo de procedimientos tiene que esperarse cierto periodo de tiempo para que pueda sellar completamente lo que son las paredes cuando se realizan lo que son esas aberturas. Entonces, en la realización de un estoma tenemos que tomar en cuenta varios puntos en los cuales nos permitirán realizar una buena práctica quirúrgica en el paciente. Tenemos como, por ejemplo, para comenzar, que la colocación del estoma debe realizarse preferentemente con un marcador de tinta
un rasguño en la piel o un marcador permanente antes de lo que es la realización de la cirugía. Es muy aconsejable señalar el sitio preoperatorio del estoma, debido a que la posición de cúbito supino y bipedestación pueden generar variaciones en las referencias anatómicas que se tomen, ya que no todos los pacientes pueden llegar a tener un abdomen, digamos así, pues plano o incluso que no cambie mucho según la posición, provocando que en el peor de los casos los pliegues del panículo adiposo, en el ejemplo del paciente con obesidad, oculten el estómago y dificulten la colocación de la bolsa más adelante cuando se quiera realizar la colección de la materia fecal para su posterior desecho. Y también tenemos el siguiente punto, donde tenemos que la realización de una educación preoperatoria y postoperatoria es útil en la prevención de fugas del estómago y complicaciones periostomales en lo que corresponde pues la piel periostomal. También se comprueba que mejora el conocimiento de autocuidado del paciente, disminuyendo también los puntajes de ansiedad y depresión y también reduciendo la estancia hospitalaria, reduciendo también las complicaciones relacionadas con el estómago. Y por último tenemos un alcance adecuado de lo que es la ostomía, donde tenemos que usualmente puede ser problemático o incluso un reto tener un alcance adecuado de una estoma a través de la pared abdominal, especialmente en el caso que podemos encontrar ya sea un mesenterio corto o engrosado, o también propiamente en el paciente que pues padece obesidad. Tenemos que una protrusión, en el ejemplo de una elostomía, debe ser por lo menos 20 milímetros para prevenir complicaciones. Vemos aquí que el cirujano procede a utilizar una regla la cual llega a medir lo que son propiamente los 20 milímetros que tiene que pues componer en lo que es propio estoma, y pues eso es en el caso de una hilostomía. También indica la literatura que se debe realizar el estoma dentro del músculo, propiamente dentro del músculo recto, como indica lo que es este pequeño círculo azul, y también que debe ser debajo de lo que es la línea del cinturón. Pero por supuesto, en situaciones de urgencia, nosotros usualmente no nos podemos dar la libertad de tener que planificar principalmente donde tenemos que hacer el punto de marcaje para la reutilización del estoma. Por lo tanto, se recomienda en estas situaciones por lo menos hacerla lo suficientemente lejos de lo que son los accidentes óseos, bueno, las propias protrusiones óseas proximales, como podemos ver la propia cresta del hueso coxal, o también pues el reborde costal. Usualmente nos recomiendan esto y que por lo menos se haga dentro de lo que es el propio músculo recto abdominal. La preparación preoperatoria de un paciente en el que se anticipa la necesidad de un estoma debe de incluir una consulta con una enfermera especialista en terapia estomal, donde se adquiere asesoría, educación y determinación del sitio del estoma, puesto que enmarcar adecuadamente su sitio es verdaderamente crucial en la realización de esta operación. Al momento de realizar una ostomía, de preferencia debe realizarse dentro del vientre del recto abdominal, y en el caso de una situación de emergencia, pues puede optarse por una ubicación más alta de la pared abdominal. El procedimiento se realiza mediante una incisión circular en la piel y posteriormente en lo que es el tejido subcutáneo. La vaina anterior del recto se corta en cruz, se separan las fibras musculares con técnica Roma y se identifica y corta la vaina posterior, con cuidado de no lesionar las arterias y venas gástricas inferiores. El tamaño de la incisión depende del tamaño del intestino usado para crear el estoma y debe ser lo más pequeño posible, pero sin comprometer el suministro sanguíneo del segmento a retraer. Casi siempre se recomienda la anchura de 2 a 3 dedos que protruyen por lo que es el propio defecto que hemos realizado. Se hace una apertura lo suficientemente grande para permitir que el estómago llegue a la piel sin tensión, pero que no rebase de tamaño y de diámetro para evitar lo que es una posible herniación. Se asegura el segmento con suturas y comúnmente se cierra la incisión y venda antes de la maduración del estómago para prevenir el riesgo de contaminar la herida. Esto permite el vaciamiento de la materia fecal hacia un sistema de bolsa externo. Muy bien, ahora pasamos con lo que es la colostomía, que pues va dirigido a lo que es el propio intestino grueso. Tenemos que en este procedimiento se cortará una asa del intestino grueso, del cual la porción proximal servirá para la formación del estoma, mientras que la porción distal terminará siendo un tubo ciego, la cual se colocará dentro de la cavidad abdominal. Tenemos que las colostomías están frecuentemente indicadas cuando una sección del colon o el recto necesita derivarse o llegar a ser removido. Esto debido a condiciones como se las comenté anteriormente en el caso de un cáncer colorectal, la incontinencia fecal, la enfermedad de Crohn, la diverticulitis con perforación o por lo que son traumatismos. Tenemos que los sitios más comunes para la creación del estoma son el colon sigmoide, el transverso y el descendente.
siendo el lado izquierdo el de la primera elección para la cirugía. La razón por la cual se llega a evitar la porción ascendente es debido al mayor diámetro que llega a tener este y adicionalmente la mayor cantidad efluente de líquido que hay a nivel de lo que es el colon ascendente, que puede provocar problemas de fuga dentro de lo que es el aparato del estómago. Sin embargo, también tenemos que el colon transverso llega a estar menos recomendado en la formación del estoma, debido a que han habido casos reportados que al momento de utilizar esta opción como un estoma, pues puede generar el riesgo de prolapso. Y bueno, tenemos que las colostomías deben estar mucho más recomendados para lo que es el staff médico, debido a que este llega a ser un estoma de más fácil manejo que los demás, y aparte de que llega a generar menor efluencias dentro de lo que es un día, que llega a ser de solo una efluencia en lo que corresponde a un día. Ahora avanzamos con los tipos de colostomía que se pueden manejar, y como tal existen dos tipos, el terminal y el de asa terminal. Tenemos que el terminal consiste en extraer una porción proximal del colon posterior a la realización de un corte en lo que es el segmento continuo de lo que es el intestino grueso, del cual el segmento proximal se traerá y se sacará a través de una abertura que hemos realizado, del cual formaremos lo que es el estómago, mientras que la porción distal se cerrará y se formará un conducto ciego que se dejará dentro de la cavidad abdominal. Y por último también tenemos lo que es la asa terminal. La asa terminal consistirá en extraer a través de la propia abertura que hicimos para el estómago lo que es un segmento continuo del intestino grueso, del cual una vez en la superficie pues nosotros haremos una abertura transversal, del cual pues realizaremos dos estomas en lo que es solo una porción continua de lo que es el segmento. Estos se realizarán de una forma en la cual tendremos una abertura dominante y funcional del cual se va a evacuar lo que es el contenido fecal que tiene el paciente, y otra diminutiva que va a ser desfuncionalizada y se usa frecuentemente cuando se ocupa una desviación de contenido fecal de forma temporal más que de forma permanente. Esto sirve para lo que es de forma temporal, mientras que tenemos que las colostomías terminales llegan a ser las más recomendadas en situaciones de lo que son pues estomas de forma permanente. También otra cosa que tenemos que tomar en cuenta es que la colostomía de asa terminal llega a ser la menos invasiva que la colostomía terminal, debido a que nosotros no tenemos que hacer una abertura adicional para tener que revisar en qué porción se encuentra el segmento distal cortado de lo que es el intestino dentro de lo que sería pues la colostomía terminal, mientras que en la de asa pues sacamos lo que es el segmento y tenemos pues ambos extremos pues expuestos. Ahora avanzamos con lo que es la hilostomía, y como hilostomía pues tenemos que seguir un procedimiento similar a lo que sería una colostomía, pues la única diferencia sería que en vez de utilizar el intestino grueso, elegimos la del segmento distal del intestino delgado para la realización de un estoma. La razón por la cual nosotros optaríamos por una ileostomía en este caso sería pues en las circunstancias en la que cualquier circunstancia en la que el intestino grueso ya no sea óptimo o incluso viable en lo que es la utilización para la formación de lo que es un estoma, o como tal cuando nosotros tenemos que retirar completamente lo que es este propio órgano hueco. Y bueno, tenemos que se manejan de la misma forma que hemos mencionado anteriormente en el apartado de colostomía, que pueden ser ileostomías en asa o ileostomía terminal. Sin embargo, dentro de esta diapositiva nos centraremos en mencionar otra adaptativa que se puede utilizar preferentemente para pacientes que prefieren mejor evitar una ileostomía, pues que ya en este caso sería continua o no continente. Ahora abarcamos otro tema que son las bolsas continentes. ¿Y qué consiste en estos? Pues básicamente es realizar un pequeño reservorio dentro de lo que es el abdomen, donde comenzará a acumularse o almacenar lo que es contenido fecal, y donde posteriormente a través de la inserción de un catéter se retirará lo que es este contenido para tener que evitar lo que son las efluencias constantes. Tenemos que hay una bolsa que se denomina bolsa de K o CK, o también se denomina reservorio intestinal continente de Barnett, que es una bolsa interna que se realiza mediante un segmento del propio intestino delgado, o también se puede realizar con lo que es un segmento del intestino grueso, la cual también tendrá una válvula que será un poquito más estrecha, en la cual tendrá la forma de un pezón. ¿Por qué se realiza esta válvula más pequeña? Esto con el propósito de evitar que las heces fecales y la materia de gases que están a lo que es dentro de este lumen, pues lleguen a salirse de forma fácil, la cual pues sería dentro de lo que es un estómago, pues de esta forma se mantendrá contenida dentro de este reservorio. Y la ventaja de esto es que las efluencias llegan a ser menos constantes, llegan a ser de 4 a 6 horas, cada 4 a 6 horas dentro de lo que es un mismo día.
O también se puede optar como esta otra opción que se viene ilustrada en la cuarta imagen, que es un reservorio pélvico perianal que se construirá a través de lo que son asas del propio intestino delgado, de los cuales se conectarán posteriormente hacia lo que es el esfínter interno anal. Intervención previamente revisada en el aparato de protocolectomía con reservorio en forma de J, que nuestra compañera anteriormente nos había presentado. Y dependiendo de la forma que llegue a adoptar esta propia asa, pueden ser en forma de J, de S o de W. Y también se llega a denominar una anastomosis ileoanal. Demonstrating the technical steps for construction of the continent ileostomy, the cock pouch. The patient will have full control of her bowels, evacuating the pouch about 3 to 4 times a day by means of a catheter. The flush ileostoma is then simply covered by a discrete piece of gauze. About 45 cm of the terminal ileum is used for construction of a pouch. 15 cm reserved for the nipple valve and pouch exit, 2 15 cm segments for the pouch, sutured side to side and opened. Extending the incision somewhat on the oral side separates pouch in and outlet. Serosal stripping and defattening of the mesentery facilitates interception of the nipple valve. The nipple valve is secured by stapling. 2 rows of staples on each side of the mesentery, and further serosal sutures. Creating the pouch by folding along the transverse axis results in a spherical configuration and a low-pressure pouch with superior compliance. The corners of the reservoir are finally pushed downwards between the mesentery to get its final configuration. A standard opening and a flush ileostomy on the abdomen is done. Firm anchoring of the pouch to the abdominal wall is important. Y bien, tenemos que las ileostomías se tienden a optar mucho más en vez de una colostomía en el caso que tengamos que retirar por completo todo el intestino grueso a través de una proctocolectomía total o cuando no sea viable el uso de este conducto propiamente. También en el caso de pacientes que se le haya realizado un reservorio ileal y una anastomosis reservorio anal, también denominado RIARA, y que llegan a ser pacientes inmunodeprimidos. También se utilizan en el caso de pacientes con una anastomosis colorectal y colonal baja, en pacientes que pasen por una situación de reconstrucción pélvica compleja, que puede ser debido a fístulas o defectos que puedan presentarse, fístulas perianales, fístulas dentro del propio conducto de este mismo, o también defectos que lleguen a perjudicar estructuras del aparato genitourinario o los que son propiamente pues del piso pélvico. También tenemos en situaciones de obstrucción intestinal, como hemos visto, puede ser un vólvulo, puede ser una hernia, entre otros. Y de ileostomía tenemos las ventajas y desventajas que ofrece esta alternativa y tenemos que dentro del paciente con obesidad llegan a ser de fácil construcción y de fácil sutura. Tenemos que al momento de realizarse este estoma llegan a ser fáciles de cerrar o incluso también de adherir a lo que es la propia pared superficial y llega a haber menor riesgo de afectar lo que son los grandes vasos marginales del colon. Y también tenemos que la influencia llega a ser menos molesta, generan nulo olor debido a que pues no pasa por lo que es la propia microbiota intestinal gruesa, la propia microbiota del intestino grueso, por lo que no se generarán estas afluencias olorosas. Y tenemos, sin embargo, tenemos que desventajas debido a que pues llega a ser el intestino delgado una porción donde el contenido fecal llega a ser pues en total parte alcalina, llega a generarse el riesgo de formarse una dermatitis química periostomal que ocurre pues por la corrosión de la propia piel debido al entorno alcalino que tiene el contenido fecal. También llega a haber un nuevo término que se introduce que es el estoma de alto gasto, en la cual va a haber un vaciamiento continuo, eso lo expondré mucho más adelante, pero básicamente tenemos que las efluencias van a ser más constantes al momento de utilizar una ileostomía a diferencia de lo que es la colostomía, que pues condicionará a final de cuentas el riesgo de deshidratación. Y ahora avanzamos con lo que es por último la urostomía, que por propiamente se define que se realizará la abertura quirúrgica, pero en este caso para lo que es la derivación de las vías urinarias en reemplazo de lo que es la vejiga, en el caso de que la propia no esté funcionando o deba ser completamente removida. El conducto usualmente es creado con un segmento del corto del ilion, donde un extremo será cerrado con suturas generando un extremo ciego y mediante que el otro va a servir como la formación de la propia boca
para la evacuación de la orina. Y de indicaciones para la realización de una urostomía, como ya les había dicho, pues puede ser en el caso de un cáncer de vejiga o cualquier tipo de malignidad que pueda afectar las vías urinarias bajas. También puede ser el caso de una vejiga neurogénica, una enfermedad uretral extensiva, las fístulas urinarias complejas, malformaciones congénitas que afecten el aparato urinario o el piso pélvico, traumatismos que lleguen a emerger a este nivel, o también en el caso de desórdenes inflamatorios, pues puede ser después de radiación, exponer a irradiación ionizante lo que es el propio piso pélvico. Y tenemos que las urostomías se pueden manejar de las siguientes formas, pueden ser continentes o no continentes. La cutánea no continente, pues como se explica de forma rápida a través de esta imagen, consiste en lo que es la extracción de un segmento del ilion del cual se cerrará un extremo para que este sea pues el extremo ciego, mientras que la otra porción, el otro segmento, llega a conectarse con lo que es la superficie abdominal, de la superficie abdominal, del cual se llegará a liberar lo que es la orina a través de la efluencia de orina que viene de la convergencia de ambos uréteres, que pues a final de cuentas vamos a conectar hacia lo que es este conducto. En el caso de que el paciente por preferencia no quiera optar por lo que es la utilización de un estoma o por lo que es esta alternativa, pues utilizaríamos lo que son las otras opciones, que son las continentes, que pueden ser ya sea la cutánea continente o la derivación ortotópica continente. Y dentro de la cutánea continente, pues tenemos otra vez los términos o más o menos las bolsas famosísimas, que son las bolsas de KOCK, de Mitrofanov, de Miami o de Mainz, que básicamente son lo que hemos explicado anteriormente, que es la realización de una abertura en las asas intestinales del intestino delgado o grueso, que después van a ser usados para crear una bolsa interna que tendrá el nombre de pseudovejiga, donde el estoma podrá conectarse a través de este y un catéter se podrá insertar para drenar la vejiga, para drenar pues esta pseudovejiga cada 4 a 6 horas. Y también tenemos por último la derivación urinaria ortotópica, que es básicamente realizar una no vejiga en esta circunstancia a través de lo que es el propio segmento intestinal. Sin embargo, la única diferencia será que se generará una anastomosis o básicamente pues una conexión hacia lo que es la uretra para que pues siga el tránsito normal, bueno, el tránsito fisiológico que usualmente sigue la orina al momento de salir del cuerpo, como podemos ver ilustrado en lo que es este dibujo. Y dentro de este artículo que encontré, pues básicamente lo que se quiere realizar es un artículo de revisión sistemática en los cuales se llegan a comparar resultados entre lo que es el conducto ilear de Bricker contra lo que es la ureterostomía cutánea después de realizar en pacientes ancianos una cistectomía radical. Y tenemos que en el entorno de cáncer de vejiga, siendo como la onceava causa de malignidad dentro de la población, tanto en hombres como mujeres, esta llega a ser una situación ejemplo para la realización de una cistectomía como tal radical. Y tenemos que la derivación urinaria es mandatoria en este tipo de situaciones, donde también dependerá, según la decisión que tome el paciente, el tipo de derivación que nosotros vamos a optar, si es cutánea continente o no continente. Entonces tenemos que dentro de esta revisión sistemática se buscó comparar entre ambas derivaciones que tenemos el conducto ilear de Bricker y la ureterostomía cutánea, en términos de lo que son resultados perioperatorios y funcionales de alto riesgo dentro de los pacientes ancianos tratados con cistectomía radical. Tenemos que los criterios de elección fueron los criterios realizados por el esquema de PICO, o también llamado PICOS, que toma en consideración la P de paciente, la otra que puede ser el problema o de la población, la I de intervención, la C de comparación, de control o comparador, y la O de outcome en inglés, que llegaría a final de cuentas a ser resultados. Y dentro de estos criterios de inclusión se incorporaron pacientes que hayan pasado por una
una cistectomía radical debido a la causa de un cáncer de vejiga, que pues ya sea una forma invasiva como no invasiva, y que se hayan sometido ya sea a una laparoscopía, a una cirugía abierta o robótica. Y de criterios de exclusión tenemos a pacientes que pues a final de cuentas no hayan tenido como tal, pues aunque hubiesen pasado por una cistectomía radical, no hubiesen tenido un proceso de malignidad. Y también estudios que comparaban pues las morbilidades relacionadas a lo que es la cistectomía radical, pero que sin embargo no incluían información relacionada sobre lo que es la opción de derivación urinaria que se utilizara. Y resultados dentro del estudio se encontró que la estancia hospitalaria dentro de pacientes que llegaron a generarse una ureterostomía cutánea llegaba a ser mucho más corto que los pacientes que pasaban por lo que es la realización de un conducto biliar de Bricker. Y teníamos también que los pacientes que se les llegaba a generar la ureterostomía cutánea llegaban a tener una menor probabilidad de hospitalización en la unidad de cuidados intensivos, con tan solo un 28%, a comparación de los del primer procedimiento, que pues pasaban hasta un 60%. Y también hubo un punto a favor en lo que es el tiempo o duración de drenaje para aquellos que tenían una ureterostomía cutánea, que pues llegaba a ser básicamente pues corto. Y para ir finalizando, tenemos que considerar también las complicaciones y los factores de riesgo que tienen los pacientes al momento de querer someterse hacia esta operación. Tenemos que los pacientes con obesidad, debido a las expensas mayores de panículo adiposo que pueden tener en lo que es la región abdominal, puede comprometerse el proceso de colocación o incluso también de la funcionalidad del propio estómago, y pueden tener también el mayor riesgo de generar lo que son hernias, los pacientes con obesidad, y también una perjudicación en el que es el proceso de cicatrización. También tenemos que el tabaquismo, pues como nosotros conocemos, es un factor de riesgo que condiciona a la exacerbación de una gran cantidad de patologías, incluso también complicaciones peri y postoperatorias. Y también tenemos, por ejemplo, los pacientes con edad avanzada, que forman parte de uno de los criterios que nosotros debemos de tomar mucho en cuenta durante lo que es la evaluación preoperatoria de cada uno de nuestros pacientes. También tenemos que la diabetes pues juega como un factor de riesgo importante, pues como nosotros sabemos, los pacientes con diabetes mellitus pues pueden tener un estado proinflamatorio que puede perjudicar también lo que es como tal la homeostasis, que condiciona su cuerpo, que es importante a final de cuentas para hacer un proceso adecuado de cicatrización y regeneración tisular. Y también tenemos que los pacientes con sexo femenino pues pueden llegar a ser un factor de riesgo, a final de cuentas, por las diferencias anatómicas que pueden tener ambos sexos, debido a, se mencionaba, por las caderas más anchas que pueden tener las mujeres, y también por las diferencias en la distribución de grasa que pueden tener pues estas pacientes, y que pueden incluso complicar tanto la funcionalidad como la colocación del mismo estómago. También tenemos otras que van relacionadas con la enfermedad del propio paciente, pues tenemos, por ejemplo, las malignidades abdominales, en el caso de que nosotros hagamos una manipulación inadecuada de los tejidos cancerosos. En esta circunstancia nos referimos, por ejemplo, en el caso de que ciertas células tumorales lleguen a desprenderse e invadir mucho más fácilmente a lo que son demás tejidos abdominales, en el caso de que nosotros intentemos eliminar lo que es el órgano afectado. También tenemos la enfermedad inflamatoria intestinal, que pues entra a final de cuentas, pues esto está también como factor de riesgo dentro de lo que son específicas de la enfermedad. Relacionadas a la operación tenemos también, y ya hemos hablado anteriormente y hecho énfasis, que las cirugías de urgencias, cirugías emergentes en la realización de este tipo de intervenciones, pues pueden llegar incluso a perjudicar el proceso de preparación preoperatoria de lo que es la realización del estómago. También tenemos que el tipo de estómago, como ya hemos mencionado, pues dependiendo de la ubicación o el tipo de segmento involucrado, pues puede generar cierta predisposición a un riesgo, en el caso, por ejemplo, mencionas del colon transverso, de generar un prolapso del mismo a través del abdomen. Y también tenemos que el uso de un tamaño inadecuado de la protrusión del estómago pues puede ser muy peligroso, en el aspecto de que si lo hacemos muy alto lo que es el tamaño, pues puede tener el riesgo de generar ya sea una hernia o incluso también un prolapso mayor. O también pues puede generar un riesgo de dehiscencia en el caso que nosotros lo hagamos muy adentro. Y aquí tenemos las complicaciones, y estas se llegan a dividir tanto en tempranas como tardías, y estas tempranas pues llegan a generarse en un lapso de tiempo menor a 90 días, y dentro de estas se pueden encontrar, un ejemplo es el edema, que ocurre por la obstrucción de drenaje linfático que ocurre a nivel de este tejido cuando hacemos que la abertura sea bastante ancha y llegue a obstruir como tal pues la propia irrigación el propio drenaje de la víscera. También tenemos en casos más severos que puede generarse un proceso de isquemia cuando nosotros privamos de nutrientes, privamos de irrigación a lo que es el intestino, que si no tratamos en el momento pues puede generar una necrosis y desfuncionalización de este propio defecto que hemos realizado, y que a final de cuentas pues se tiene que retirar, o si no puede generar un riesgo de infección complicada. Pues nosotros sabemos que
al momento de manipular un órgano hueco que es del propio tubo digestivo, va a haber un gran riesgo de desarrollar infecciones oportunistas por lo que son las bacterias que se encuentran, los microorganismos al final en general de lo que es el intestino. También tenemos el riesgo de hemorragia en el caso de que nosotros llegamos a hacer una técnica que perjudique los vasos sanguíneos que irrigan el propio intestino. Y también tenemos los estomas de alto gasto, que más adelante se los voy a mencionar, pero tenemos una diapositiva que se dedica a este. Y también tenemos la dermatitis periestomal, pues este va específicamente para las ileostomías, como ya mencioné anteriormente, pues por el propio contenido intestinal que llega a ser el canino. Y también tenemos las tardías, para finalizar, llegan a ser mayores a 90 días, y entre eso está la dehiscencia, que corresponde a la separación del tejido del estómago de lo que es la propia piel, y vemos cómo este llega a hacer un proceso de internalización dentro de lo que es la cavidad abdominal, como podemos observar en la imagen. También tenemos que en el caso de que nosotros hagamos o digamos hacer una abertura bastante grande para lo que es este mismo, pues podemos generar el riesgo de una hernia paraestomal, y pues a final de cuentas pues que gran parte del segmento intestinal pues pudiese seguirse fuera de lo que es la cavidad peritoneal. También tenemos el riesgo de prolapso en estas circunstancias también, y por último la estenosis. Y ya para concluir tenemos la complicación del estoma de alto gasto, que se define como un estoma que llega a generar un aumento en las pérdidas mayores de 1500 mililitros al día, que pueden llegar hasta incluso los 2000 mililitros, y que ocurren comúnmente, como les he mencionado, pues por la formación de una ileostomía en vez de una colostomía, y esto pues condiciona al riesgo de deshidratación, de desbalances hidroelectrolíticos desde una hipomagnesemia o una hiponatremia, y por último, en el peor de los casos, pues una lesión renal aguda que puede complicarse a lo que es la necrosis del tejido renal, y este llega a ser mucho mayor de riesgo de generarse en lo que son pacientes que han pasado por quimioterapia, o también en pacientes ancianos. Y eso sería todo por el tema de hoy. Su servidor Santos Ángeles Cepletes se retira y les agradece mucho por su atención. Excelente día, tarde y noche.